En este vídeo vamos a hablar sobre la gestión del abastecimiento de agua potable en España. Respecto al sector servicios, las teorías que lo explican en la actualidad intentan comprender los factores de su crecimiento y el papel que juega en los sistemas productivos. Desde el punto de vista histórico, España está dominada por un atraso económico, debido a una industrialización escasa y tardía, cuotas altas de población rural y una lentitud en la urbanización. Esto ha llevado a una inversión escasa en el sistema público de abastecimiento de agua, desembocando en una implantación tardía de la sociedad anónima como forma empresarial. En esta exposición, en este vídeo, vamos a tratar 5 puntos: el número de empresas, el nivel de inversión, la naturaleza del negocio, la estrategia del mismo y el riesgo de la actividad. Respecto al número de empresas, no se puede saber con exactitud cuántas habían antes de 1900, ya que no hay fuentes que lo precisan. Lo que sí que tenemos claro es que la sociedad anónima fue la forma que propició el abastecimiento de agua. En 1870 contábamos con 22 sociedades anónimas. En 1900 con 48 y entre 1922 y 1934 se produjo un aumento cuantitativo del número de empresas, aunque si se compara con otros sectores su porcentaje disminuye tanto en cantidad como en capital invertido en las mismas. Ello debido a una fuerte inestabilidad política, a restricciones impuestas por el Estado a restricciones impuestas por el intervencionismo del Estado y a la negativa de los ayuntamientos en conceder el aumento de las tarifas. En el año 1930, año de apogeo, las empresas ascendían a 122 y en 1950 se redujeron a 95 por el retroceso económico debido a la etapa de la autarquía. No fue hasta la década de los 60 cuando aparecieron numerosas empresas y emprendedores que arriesgaron su capital. Las inversiones fueron claves para la transformación urbana a finales del siglo XIX y a principios del primer tercio del siglo XX. Sin embargo, estos recursos financieros, es decir, las inversiones, eran bastante arriesgadas debido a que se necesitaban una fuerte inmovilizaciones de capital, que aparte que su recuperación era muy lenta. Sin embargo, gracias a la porción de capital fijo que incorporaron las ciudades a la planificación y desarrollo de infraestructuras, se empezaron a movilizar estos recursos financieros. Además, los empresarios empezaron a invertir en este nuevo negocio a cambio de unas contraprestaciones en el que destacó la obtención de concesiones en régimen de monopolio. Los flujos inversores más notorios fueron en la década de 1880 y a principios del siglo XX. Sin embargo, este afán inversor se asentó a finales del siglo XX, donde las empresas ya llevaban bastante tiempo funcionando y donde los beneficios los reinvertían en su propia autofinanciación. Por tanto, se deduce que los excedentes empresariales constituyeron un determinante básico en la formación de capital. A continuación, vamos a ver la evolución que tuvieron las inversiones desde 1903 hasta 1947. Bueno, la primera parte, de 1903 hasta 1915, apenas se aprecia un crecimiento de inversiones debido a la recesión económica y que los servicios no estaban extendidos entre la población y esto hizo que no hubiera iniciativas. Sin embargo, aquellas iniciativas que se dieron a final de la década del siglo XIX pues se quedaban en el olvido y esto hizo que hubiera una cierta desconfianza entre los inversores. En la segunda parte, de 1916 hasta 1917, hubo un ascenso hasta 1934 debido a la implantación de servicios en más ciudades, al incremento del número de abonados y a niveles de rentabilidad y beneficio. Bueno, este ascenso llega hasta un punto máximo en 1922, donde hubo una estabilidad gracias a la influencia intervencionista. Esta estabilidad duró hasta la guerra civil y la posguerra, donde hubo una recesión económica, la inflación, congelación de tarifas, etc. Bueno, a partir de 1947 hubo un crecimiento, pero este fue moderado debido a la presión que ejercían a estas empresas y también que hubo un descenso de empresas que gestionaban el servicio y en el capital invertido y que lo dejaran en manos públicas. Aquellas compañías que sobrevivieron tuvieron que aumentar sus inversiones para llegar a todas las zonas de la ciudad y esto se realizó con
con un aumento de capital y con emisiones de obligación. En cuanto al tamaño de las empresas, había dos tendencias. La primera era la homogeneidad en el grado de inversión por habitante y la segunda eran las inversiones de las empresas, que era desigual relacionada con el tamaño de la ciudad. Tenemos muy pocos datos sobre el tamaño de las empresas que había en el pasado. Sin embargo, tenemos aquellos datos que conocemos de algunas empresas que gestionaban este servicio, pues eran las que eran más rentables y las que duraron más tiempo en actividad. Un ejemplo de ello sería la empresa de agua de Barcelona, y aguas potables y mejoras de Valencia. En mi caso me toca explicar el punto 4, que es la naturaleza del negocio de abastecimiento de agua potable. Las empresas de agua estuvieron marcadas sobre todo por la naturaleza del negocio. Esto dio lugar a que apareciese una figura nueva, que es la del pequeño ahorrador. El pequeño ahorrador es el padre de familia que lo que quería era una inversión estable, que no tuviese tampoco mucho riesgo. Los dividendos se encontraban entre el 5 y el 6%, por encima del 3% de la deuda pública. Por otro lado, las empresas tendían a obtener recursos mediante la emisión de obligaciones, porque esto lo que hacía es que era un modo de limitar el riesgo. Esto también atraía a diferentes tipos de inversores y, por otro lado, estaban también ayudadas por importantes compañías de abastecimiento de agua. Crecieron sobre la base de una organización en la que predominaba la pequeña y mediana empresa. Los mercados internos retrasaron sobre todo el proceso de industrialización y esto dio lugar a que se produjese una estructura más débil. Por otro lado, el predominio de compañías netamente familiar fue muy característico y, a pesar de todo esto, hubo compañías que incorporaron formas de organización más avanzadas. Para realizar un análisis de la nómina de directivos podemos señalar 3 puntos importantes. El primero de ellos es una relación que se advierte entre los diversos grupos empresariales, manifestada sobre todo en la presencia y control de diversos consejos de administración. El segundo de ellos es una visión cronológica a largo plazo de los miembros de los consejos de administración. Y por último, hay que destacar la presencia de pequeños y medianos inversores que se detectan en gran parte de las compañías y que debieron ser muy numerosos en las compañías o en las sociedades privadas. Por último, para limitar los efectos de los posibles riesgos, se va a dar diferentes procedimientos según el tipo de sociedad o compañía. Por un lado, nos encontramos con las pequeñas sociedades. Lo intentarán afrontar limitando al máximo sus inversiones iniciales. Por otro lado, nos encontramos con las grandes compañías que solían realizar grandes emisiones de obligaciones con el fin de obtener recursos y más inversores. Yo voy a explicar el punto 5. El punto 5 se llama Estrategia empresarial y control del mercado. En este punto voy a hablar de cómo las empresas del sector de abastecimiento de agua llevaron a cabo diferentes estrategias empresariales para poder controlar este mercado. Para un sector como el del abastecimiento del agua, era importante contar con una demanda que estuviera diversificada y que estuviera libre de competencia. Para ello, la decisión de invertir no se tomaba nunca sin tener en cuenta las dimensiones actuales y futuras que pudiera llegar a tener el mercado. Dado que las economías eran relativamente bajas en el negocio del abastecimiento del agua, muchos empresarios promotores aportaron su capacidad de gestión y un cierto saber hacer que habían adquirido a lo largo de su vida. También aportaron un acceso privilegiado a mercados financieros maduros. Todas estas operaciones hicieron avanzar al sector hacia una internalización con el objetivo de reducir los riesgos de entrar con el objetivo de reducir los riesgos de la venta en mercados extranjeros. También se originaron situaciones de pugna y de concesiones en distintas ciudades de España. Un claro ejemplo fue en Madrid a principios del siglo XX entre el canal de Isabel II e Hidráulica Santiago. En España no se dio la competencia de precios como estrategia que utilizaron algunas empresas para aumentar su cuota de mercado. Lo que sí era común utilizar en España eran las concesiones. Estas concesiones eran muy común que se dieran en grandes ciudades, llegando incluso a conceder 2 o 3 concesiones a una misma empresa.
Sin embargo, era muy raro que encontráramos concesiones en empresas de tamaño medio o incluso pequeño. Por último, otra estrategia para controlar el mercado que llevaron a cabo las empresas dedicadas al abastecimiento de agua fue la de diversificarse y entrar en otro tipo de mercado, como por ejemplo la energía, el gas natural, etc. Un claro ejemplo de diversificación de empresa aquí en España fue la de Aguas de Barcelona, que se dedicaba al abastecimiento de agua y se diversificó y también se dedicó a la energía. Como conclusión final podemos decir que las empresas de abastecimiento de agua se pueden considerar como un negocio estable y de bajo riesgo, pero es cierto que era frecuente que las empresas tuvieran que enfrentarse a una reducida demanda y que tuviese problemas a la hora de conseguir nuevos abonados. Hay que destacar también la implantación de nuevas costumbres higiénicas, que esto hizo que ayudase a la hora del abastecimiento de agua. Y por otro lado, cuando la empresa llevaba cierto tiempo en la ciudad, esto ayudaba porque a lo largo del tiempo o durante un tiempo conseguían más beneficios.